Soy Araceli Viceconte desde Berlín. Angela Merkel ya comunicó a la dirección de su partido, la Unión Cristiano-Demócrata, CDU, que lo va a hacer de nuevo. Se va a presentar a una cuarta candidatura, a un cuarto mandato. Esta mujer de 62 años, sin hijos, hija de un pastor protestante de la antigua Alemania comunista, lleva ya en el poder 11 años y tiene muchas cosas en contra que la podrían haber convencido de tirar la toalla. Muestra signos de agotamiento, tiene una base partidaria cada vez más débil, una fuerte presión en su coalición de gobierno para cambiar algunas de sus políticas, que todavía le recrimina haber abierto las fronteras a casi 1 millón de refugiados en 2015. Su partido, la CDU, está cada vez más débil en las elecciones regionales, también en las federales. Tiene competencia por la extrema derecha. No hay casi ciudades grandes alemanas que estén gobernadas hoy por el partido de Merkel, la CDU. Cada vez hay menos regiones alemanas gobernadas por el partido de Merkel, la CDU. Por eso cada vez este partido, que era del pueblo alemán, de las grandes mayorías, está asumiendo posiciones más duras en cuanto a las migraciones. El año 2016 va a ser récord en deportaciones de inmigrantes y para la próxima campaña electoral el partido de Merkel promete controlar las mezquitas, frenar la inmigración, ver que no haya jóvenes que se radicalizan. Hay miedo a los atentados terroristas. La extrema derecha por eso marca la agenda en Alemania y Merkel no es inmune a eso. Pero por el otro lado hay muchas cosas a favor para esta cuarta candidatura de Merkel. En primer lugar, no tiene competencia interna. Las encuestas hablan de un gran apoyo de la ciudadanía a la canciller. El mundo también parece reclamarle que sea líder de Europa e incluso de los valores democráticos y liberales de Occidente. El pragmatismo, el profesionalismo de Merkel la convierten en una base importante en una Europa con gobiernos débiles, cuyos principios más importantes parecen estar cuestionados, como la libre circulación de personas. Tenemos el Brexit, la crisis de refugiados, muchos frentes que atender. Trump en la Casa Blanca, Merkel, la mamá o la multi-Merkel, como le dicen en su país, por eso lo hará de nuevo. Araceli, Silvia Neistat desde Buenos Aires. Bueno, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, estuvo en Berlín, comió a solas con la canciller Merkel. Hemos visto la foto de los dos cenando en ese hotel. ¿Vos crees que Obama de alguna manera apoya, obviamente ya apoya el liderazgo de Merkel, pero de alguna manera le erige como su reemplazante, como la esperanza antes de partir de la Casa Blanca? ¿Cuáles habrán sido, Araceli, las recomendaciones de Obama a Merkel y a los europeos frente a Trump? ¿Y cuáles crees que serán los efectos de las decisiones de Trump sobre la OTAN y la seguridad europea? Hola, sí, Silvia. Bueno, mira, en primer lugar, Obama lo que hizo fue tranquilizar a los europeos. Transmitió dos mensajes. Uno, que Estados Unidos sigue siendo un socio confiable pese a Donald Trump, que la Casa Blanca y el aparato de gobierno de Estados Unidos es mucho más importante y trascendente que la persona del presidente, ¿no? Pero en segundo lugar le dijo también a la Unión Europea que en estos momentos más que nunca tiene que estar unida, tiene que ser firme frente a desafíos como por ejemplo el nuevo papel de Rusia. Y en cuanto a cuáles serán los efectos, digamos, para la OTAN, seguramente Europa va a tener que pagar más, ¿no? Actualmente Estados Unidos cubre el 70% de los gastos de la Alianza Atlántica y muy pocos países alcanzan ni el 2% del PBI en los aportes, ¿no? Y eso, bueno, Merkel ya lo aceptó, dijo que Europa va a pagar más y también que Europa tiene que madurar en cuanto a políticas de seguridad y también tal vez reinventarse, por ejemplo, con un ejército europeo o con un protagonismo mayor, ¿no? Lo que algunos llaman el fin del soft power. Sí, soy Cristina Veiga desde Brasil. Araceli, ¿crees que con este panorama y a pesar del millón de refugiados que tiene Alemania, los alemanes podrían elegir por la continuidad de Angela Merkel? ¿Este es un resultado del triunfo de Donald Trump? Hola, sí, Cristina, mira, lo cierto es que el triunfo de Donald Trump asustó muchísimo al establishment alemán y también a la gente común, ¿no?
porque digamos, el entorno de Trump tiene tesis y publicaciones que serían lo que acá es la extrema derecha en Alemania, ¿no? Pero la Unión Cristiano-Demócrata de por sí sigue siendo el partido más votado, la CDU de Merkel sigue siendo el partido más votado en Alemania, aunque está bajo, tiene apenas un 33% de intención de voto, cuando en el 2013 tuvo más del 41%, ¿no? Pero de lejos es más popular que la socialdemocracia, que viene en caída libre, que tiene un 23% más o menos de intención de voto. Y bueno, el partido de Merkel entonces ganaría, aunque no es un sistema presidencialista, ella es una figura mucho más popular que su partido. Y esto quiere decir que esos apoyos que ella tiene no se transmiten en números, por eso, a su partido, ¿no? Y que eso va a obligar a la CDU de Merkel a formar un gobierno de coalición, probablemente igual que el actual, ¿no? La llamada Gran Coalición con el Partido Socialdemócrata. Y bueno, y cada vez se va a notar también el ascenso de Trump en el avance de los populistas o los ultraderechistas en Europa, ¿no? Y se está notando también en el discurso de todo el arco político, ¿no? Es un poco lo que venía comentando antes Sami Nair, lo explicó muy bien, ¿no? Que faltarán 34 años para aceptar a todos los refugiados. Bueno, esta es la línea, ¿no? Que una Europa cada vez más mezquina y unos partidos tradicionales conservadores que van a tratar de hacer equilibrio entre lo que son las libertades individuales y lo que es una corriente más conservadora, más nacionalista que está prendiendo en la gente. No por nada el partido de Merkel, que se reúne hoy, va a dedicar su plataforma electoral para el 2017 a los llamados perdedores de la globalización, a la clase media que tiene ingresos bajos, ingresos medios, y a las familias, ¿no? Y también se dice claramente que no quieren que se repita lo que sucedió en el 2015 con el 1 millón de refugiados que entró a Alemania. Sí, Araceli, soy María Laura Viñola nuevamente desde París. Vos acabas de confirmar la candidatura de la canciller Angela Merkel para las elecciones en Alemania. Hace un mes, muy debilitada por la crisis de los refugiados, Merkel contaba con el 45% de imagen positiva. Ahora, según un sondeo de Forza, el 59% de los alemanes querían que ella se presente para este cuarto mandato en el 2017. ¿Vos crees que ella se considera como la candidata para impedir la implosión de Europa y para al mismo tiempo garantizar un Brexit británico en calma? ¿Es en realidad Merkel la única que puede ejercer el control y tener el lugar de la voz de la razón en este contexto del nuevo mundo que se está creando? Bueno, lo que pasa es que Merkel tiene una posición de mayor poder que el resto de los vecinos, ¿no? Ella es más que nada una política muy profesional, muy pragmática, que en realidad yo creo que nunca deseó para sí el papel de líder del mundo, ni mucho menos tampoco la sociedad alemana quiere tener un papel líder o un papel de gendarme del mundo como Estados Unidos, ¿no? Alemania es en ese sentido todavía un enano en política internacional, no tiene asiento permanente en la ONU, no tiene armas atómicas, tiene un gasto en defensa que es infinitamente inferior al de Estados Unidos, si mal no recuerdo, del 15% más o menos. Pero lo más probable es que Berlín y Merkel sí ejerzan un liderazgo en la Unión Europea porque el resto está en una situación muy débil, es una desolación, ¿no? Líderes muy impopulares, gobiernos de minoría en España, crisis diversas. Entonces Merkel, con su estilo sobrio en ese sentido, podría ejercer un papel diplomático importante, como lo hizo, por ejemplo, en el tema de las sanciones económicas a Rusia, ¿no? Ahí sí viene ejerciendo también, en cuanto a la disciplina fiscal en la Unión Europea, un papel de liderazgo, pero le resulta igual todavía difícil imponer sus intereses por la fuerza, ¿no? Por lo que decíamos antes, y porque cuando intentó hacerlo fracasó, como en el caso de reparto por cuotas de refugiados, y también en el tema de la austeridad hay cada vez más presión para que finalmente se deje esa política y se le permita a los países que están en recesión, en una mayor crisis, como España o Grecia, tener una mayor liquidez. Incluso la Comisión Europea está hablando de 50.000 millones de euros de incentivo, ¿no, María Laura? Sí, Araceli, Angela Merkel fue la primera y la única que le advirtió a Trump que las coincidencias entre Europa y Estados Unidos se sustentarán sobre valores comunes, como los derechos humanos, la dignidad, el respeto por las minorías. De alguna manera se convirtió en la voz del mundo libre, probablemente contra su voluntad. Pero ¿cómo crees que va a ser realmente el vínculo entre Angela Merkel y Donald Trump?
Yo creo que seguramente frío, muy frío, sobre todo al principio, porque Donald Trump directamente la utilizó a Merkel en la campaña electoral de una suerte de cuco. Dijo que Hillary Clinton quería ser la Merkel de Estados Unidos, la acusó a Merkel de arruinar a Alemania, de que este país era un desastre, que era un lío de criminalidad, y bueno, gente de su equipo publicó realmente artículos incendiarios contra la canciller. Ahora en el gobierno alemán están reconociendo que llegaron tarde, que tienen apenas contactos con la gente de Trump, pero como son muy pragmáticos, se van a preparar para convivir con este futuro gobierno, y Merkel, como es una profesional de la política y maneja los tiempos y las formas con una precisión de reloj suizo, probablemente va a buscar alguna vía de acercamiento, María Laura. Araceli, el presidente Obama de Estados Unidos, que estuvo ahora en su última gira por Europa, le pidió a la canciller Angela Merkel frenar a Rusia y a Vladimir Putin y no solamente hacer algunos acuerdos. ¿Cómo es y cómo puede ser la relación de Merkel y Putin tras estas advertencias? Bueno, Merkel hasta ahora siempre tuvo cintura para tratar con Putin sin llegar a la confrontación, incluso pese a las sanciones económicas que logró que se impusieran a Rusia, ¿no? Pero el interrogante es qué va a pasar ahora con Donald Trump, si realmente va a tener un diálogo tan cercano con Putin, y Putin a su vez va a poder aumentar su influencia en Europa, ¿no? La pregunta es si Trump va a llegar a arreglos bilaterales a solas con Putin, sin consultar a Europa, en temas tan delicados como la crisis de Ucrania, como Siria, etcétera. Pero como también hay otros temas importantes en política internacional para Estados Unidos, como China, incluso se calcula que podría haber otro escenario, y es que Trump se olvide un poco del tema y deje espacio para que Alemania asuma un papel más importante en el este de Europa o frente a la crisis de Ucrania, por ejemplo, sin tener que consultar a Washington. O sea, ahí va a haber que mirar cuál es el escenario que realmente se va a imponer, si va a ser, como dijo Trump en la Casa Blanca, más cercano a Putin o no, y desde ahí se va a decantar a ver cuál va a ser la futura relación. Hasta ahora es de convivencia y de tolerancia mutua. Araceli, Silvia Naista desde Buenos Aires. Vos sabés que muchos expertos están comparando el triunfo de Trump con el clima social que vivió Alemania en 1930 durante el ascenso de Hitler y el nacimiento del nazismo. Bueno, pese a que ya nos dijo Samir Nair que no se puede hablar de populismo porque es una categoría que abarca demasiado amplia, ¿no? Pero, sin embargo, hay un movimiento xenófobo de ultraderecha, que es Alternativa por Alemania, que fue la segunda fuerza más votada en septiembre pasado. En ese contexto, ¿vos qué crees? ¿Cuál puede llegar a ser el rol de la memoria histórica de Alemania, el peso del nazismo, para poner un límite en la propia Alemania al avance de estos movimientos, de ultraderecha? ¿Vos crees que si lo hace va a ser un ejemplo de democracia para Europa? ¿Cómo estás viendo este proceso? Bueno, el sistema electoral alemán de posguerra protege a este país contra un regreso del nacionalismo, del nazismo o de una corriente ultraderechista. El sistema prácticamente obliga a formar coaliciones de gobierno, como la que gobierna actualmente, y además la situación no es la misma electoralmente que en Francia, por ejemplo. Acá el electorado está mucho más fragmentado. Los populistas de derecha más exitosos que vos nombrabas, la Alternativa para Alemania, la AfD, está haciendo muy buenas campañas en las elecciones regionales, pero todavía no tiene representación a nivel federal, o sea, a nivel nacional. Es probable que sí, que el año próximo, en septiembre, en las elecciones entren al Parlamento Federal, el Bundestag, pero no hay por ahora el menor riesgo de que lleguen al gobierno a nivel nacional y tampoco a nivel regional. Por ahora son un tabú. Hay que ver hasta qué punto se naturalizan estas opiniones y estas corrientes en la política y en la sociedad alemana. Es ahí donde radica el peligro. Si se hace como se permite, haber una expresión en alemán que es salonfähig, como si se permite, digamos, tener este tipo de posiciones en los salones de la intelectualidad, de la cultura berlinesa. Ahí es donde yo veo que no puede funcionar el control
hasta la última instancia. Pero sí creo que Alemania va a tener unas elecciones transparentes donde se van a tratar de dejar de lado estas posiciones y el conservadurismo dentro del partido de Merkel, de la CDU, se va a correr tanto a la derecha que no le va a dejar tanto lugar a estas expresiones ultraderechistas que además hasta ahora siempre las contuvo, ¿no? Lo malo es eso, que los partidos tradicionales, tanto aquí en Alemania como en otros países europeos, asumen parte del discurso de la extrema derecha. Hay que ver cómo lo articulan y hasta dónde el electorado lo sigue a ellos o se decanta, como decía María Laura, por el original y no por la copia, Silvia. Claro. Muchísimas gracias, Araceli. Bueno, con Donald Trump en la Casa Blanca, parece que el centro de Europa ha pasado a estar en Berlín con la poderosa economía alemana. Y hoy la jefa de los valores a defender aparentemente es Angela Merkel, con otros líderes europeos que parecen cumplir un rol de figuras secundarias. Nosotras en realidad María Laura Viñolo le hizo una entrevista a Nicolas Wertz, politólogo, profesor de la Universidad de Rostock en Alemania, sobre cuáles son realmente los escenarios que se abren para Alemania y en Europa en un mundo post-Trump. Vamos a escuchar la entrevista. Adelante. Con el presidente electo Donald Trump en la Casa Blanca, la canciller Angela Merkel no solo es la jefa de Europa, sino la más poderosa mujer de la Unión Europea, que no es ni autoritaria ni un tornillo suelto. Frente a este tsunami, Merkel es la voz de la razón, y es altamente probable que se presente como candidata a las elecciones alemanas para defender lo que ella le advirtió a Trump, que son los valores compartidos de democracia, libertad, respeto por la ley y por la dignidad humana, los que van a probar el vínculo entre Europa y Estados Unidos. Si François Hollande no es candidato o pierde las elecciones en Francia, deberá ser Alemania la que va a defender la multilateralidad europea frente al probable ascenso de movimientos electorales populistas en varios países de la Unión y con la posibilidad de que otros quieran imitar el Brexit británico y pongan en riesgo la unidad europea. Que la Unión Europea en realidad se pueda desintegrar. El doctor Nicolas Wertz, politólogo y profesor de la Universidad de Rostock en Alemania, está con nosotros. ¿Cómo le va? Buenos días, soy María Laura Viñolo desde París. Mucho gusto, muy bien, muchas gracias. Profesor, después del triunfo de Trump, Merkel fue la única que marcó la diferencia de valores de Europa y Estados Unidos. ¿Usted cree que será ella quien marque la línea europea frente a Estados Unidos? ¿Y cuáles van a ser las diferencias? Bueno, la reacción de Merkel y más la reacción de nuestro ministro de Relaciones Exteriores llamó un poco la atención, porque normalmente uno en estas cosas es muy cauteloso, tal cual fue el propio Trump, a la gran sorpresa de mucha gente que felicitó a Hillary Clinton. Entonces, la reacción de ella, que es bastante, digamos, precavida, crítica de Trump, sorprendió, ¿no? Porque otros en Europa, por ejemplo, el ministro de Relaciones Exteriores de Suiza, fue mucho más cauteloso. ¿Y por qué cree que lo hizo? Bueno, creo que ella ve una lucha general entre lo que ella llama populismo y la razón. Pero esto es un poco complicado porque la historia del populismo en Estados Unidos y también en América Latina tiene otra tradición, aunque Trump no está directamente en la línea del populismo norteamericano, que era más, digamos, del Partido Demócrata. Entonces yo creo que ella se ve en esta posición moralista, pero es una posición un poco débil, sobre todo teniendo en cuenta que tenemos elecciones en un año y si ella se presenta como candidata, ella misma va a estar en la disputa y vamos a ver si la mayoría de los votantes también piensa como ella. Ahora, pero en este ambiente populista, xenófobo, de gente muy enojada a la hora de votar, ¿Merkel se puede imponer frente a Alternativa por Alemania en las elecciones? Bueno, hay una brecha entre la población y las élites, también en Alemania. Hasta ahora hubiéramos pensado que esto es imposible, pero después del Brexit y después de Trump uno ya no puede confiar en ninguna encuesta,
porque todas las encuestas veían a Hillary Clinton ganando, y obviamente hay otra lectura de lo que está pasando mundialmente en las poblaciones electorales, y esto mismo también puede pasar en Alemania. Hasta ahora yo no hubiera pensado que ellos pueden llegar a tener una mayoría, pero si la política alemana sigue tal cual, pueden obtener incluso 15% o 20% en las elecciones nacionales. No se puede descartar. Ahora, pero ¿es diferente la furia de los alemanes con la furia de los americanos, con la furia de los británicos? ¿Hay otras razones o no? Bueno, primero hay otro sistema político, porque el sistema nuestro es parlamentario. Entonces, vamos a tener en el próximo parlamento, que se elige en septiembre del año que viene, a lo más seguro van a ser 6 partidos. Entonces va a tener que haber coaliciones, es decir, un fenómeno como Trump solo puede pasar en un sistema presidencialista, porque él en el fondo capturó el Partido Republicano y se impuso, ¿no? Esto en Alemania va a ser diferente, pero va a ser muy difícil formar una coalición y va a depender si ella va a ser candidata o no. Este es el punto. Es el punto clave, ¿no? ¿Y usted cree que puede ser candidata por 4ª vez en estas elecciones alemanas? Una para hacer frente a la ola populista, pero también para defender su política migratoria, ¿no? Puede ser que ella se autoconsidera como una fuerza moral, pero en el fondo todos los políticos dependen de los electores y su fuerza comunicativa con el votante no es tan fuerte que con los periodistas y los intelectuales actualmente. Ahora, doctor, con 1,5 millones de inmigrantes prácticamente en Alemania, ¿cuál cree usted que va a ser el rol de esos refugiados en esta ola populista europea? ¿Y cuál va a ser la elección de Alemania cuando vean que en Estados Unidos gana el populismo, en Inglaterra el Brexit, y ustedes vienen del nazismo además, con toda una pesada mochila? ¿Y cómo va a pesar la historia de Alemania para imponer valores morales cuando en realidad la gente está votando furiosa, con miedo? Bueno, en un principio la elección ahora de Trump fortalece acá también a los populistas, ¿no? Porque igual que el Brexit, ellos van a tratar de aprovechar esta situación, pero más que de los propios populistas, depende de la respuesta que puedan dar los partidos tradicionales. Y en eso hay una similitud entre Estados Unidos y Alemania, porque ¿cómo es posible que los partidos políticos en Estados Unidos dejen que sube una figura como Trump o dejen que la familia Clinton imponga un candidato? Es decir, con otro candidato demócrata el mundo quizás sería diferente hoy en día. ¿Usted cree que esta elección de Trump va a cambiar de alguna manera la concepción de las élites? ¿Va a haber una nueva estrategia para elegir candidaturas en las elecciones que vienen en Europa? Yo creo que sí, porque la gente quizás pensaba que el Brexit era una cosa única, ¿no? O debido a que los ingleses viven en una isla o algo así. Pero Trump es el segundo caso. Tenemos Renzi también tiene elecciones ahora, después Francia, y si esta línea sigue, yo creo que las élites alemanas las élites políticas tienen que repensar algunas cosas y encontrar otro discurso con la población. ¿Y cuál sería ese discurso, doctor? Explicar mejor todo lo que ha pasado en lo que a refugiados y migración se refiere, porque Merkel, por ejemplo, dice eso fue todo el año 2015, pero ahora estamos en el 2016. Además dice vamos a resolverlo con el multilateralismo, y ella se ve como la campeona del multilateralismo, pero todas las señales que tenemos en la política mundial van en contra del multilateralismo. El Trump es el último ejemplo. Entonces, dialogar más con la población y en las campañas electorales regionales que hemos tenido este año, buscar de comunicar esto con la población. ¿Pero usted cree entonces que los refugiados, por ejemplo en Alemania, van a ser la variable de ajuste para que los partidos tradicionales puedan ganar la elección? Bueno, partidos tradicionales, el AfD es un partido nuevo. Es decir, tenemos una situación un poco extraña en Alemania, que la política
refugiados lleva a un fortalecimiento de la derecha, tanto a nivel político alemán como en el hecho de que muchos de los refugiados que llegan tienen, digamos, conceptos de la vida bastante autoritarios, ¿no? Porque tienen posiciones machistas, no son muy, digamos... evolucionadas. Sí, entonces es una situación también muy complicada para los verdes y la izquierda, y nos queda todo un año hasta las elecciones. Creo que van a ser meses de una discusión bastante profunda. Ahora, profesor Nicolás Wertz, politólogo, profesor de la Universidad de Rostock en Alemania, muchísimas gracias por esta conversación. Hasta la próxima. Bueno, gracias a ustedes. Corresponsales en línea. En la 1110.